amigos, para mí es un placer esta mañana estar como parte del gran esfuerzo de DanzaNet conduciendo la serie Perfiles en Acción. Y bueno, mi nombre es Roberto Eslava y hoy tengo el placer una vez más de platicar con Jaime Soriano, pedagogo teatral, investigador, creador escénico, fundador del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. Y bueno, pues siempre para mí es un gran gusto platicar con él. Tenemos una relación desde hace algún tiempo, pues colaborando en distintos proyectos y también, por supuesto, compartiendo esta pasión por el teatro, por supuesto, que se ha hecho con esta intención de ir más allá, de mirar desde las artes escénicas la vida desde otra perspectiva. Y bueno, pues hoy esta entrevista es con un motivo muy, muy especial porque vamos a platicar sobre el encuentro Confluencias 2024, Odin Teatret, L'Artes, Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. Y este año es un encuentro muy, muy especial porque además conmemora los 60 años del Odin Teatret, una institución del teatro a nivel mundial. Y bueno, pues para ello, gracias también al esfuerzo de Jaime Soriano en coordinación con muchas otras instituciones, pues él ha organizado un encuentro que para los amantes del teatro y para aquellos que quieran conocer un poco más acerca del Odin Teatro, de su historia, tener este contacto directo, es una cita a la cual no pueden faltar. Y bueno, pues Jaime, qué gusto como siempre, es un placer. En esta ocasión me toca conducir la serie Perfiles en Acción y ahora entrevistarte, tú que eres también el fundador de este espacio DanzaNet. No, hombre, pues para mí es un verdadero placer y un honor porque este espacio no es un espacio por personal, es un lugar, Perfiles en Acción, que nace desde hace bastantes años, antes de la existencia de estos medios de comunicaciones digitales, y en el que vi la necesidad de poder establecer una relación concreta con lo que está detrás de lo que vemos en la escena. Y justamente, pues yo me permití que tú te integres, porque digo, el espacio está abierto para que se pueda aprovechar para difundir este tipo de actividades. Y pues ahora nos cambiamos de lugar, ahora yo estoy de este lado. Así es que, ¿qué más, qué mejor contigo, que te conocí desde aquella primera entrevista que me hiciste cuando estaba yo precisamente trabajando algo relacionado con el laboratorio? Así es que aquí estoy, mi querido Roberto, para informar de lo que viene con este encuentro Confluencias en el próximo año, en el 2024. Así es, el 2024, que marca 60 años del Odin Teatret, pareciera que el tiempo vuela, sin embargo, pues son 60 años de trabajo, de una labor que se ha colocado como pues una parte emblemática de la historia del teatro mundial, Jaime. Para abrir esta conversación me gustaría platicar contigo y pues preguntarte, así como en otras ocasiones hemos hablado acerca de Jerzy Grotowski, tu maestro, otro de tus grandes maestros es Eugenio Barba, y tienes una relación también de muchos años con el Odin Theatre, de colaboración y también de cercanía con su tipo de trabajo, su manera de concebir el teatro. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el primer contacto con Eugenio Barba? Seguramente se conecta y también con Jerzy Grotowski, todo en el teatro, sobre todo en el teatro de vanguardia está conectado, pero me gustaría saber un poco más acerca de esta historia, cómo inicia esta historia entre tú y Eugenio Barba. Pues primeramente pasaron, dijéramos, 2 años apenas de mi primer encuentro con Grotowski en el 80, cuando, 4 años, porque en el 84 es una fecha importante porque es la primera vez que Eugenio Barba y el Odín Teatret se presentan en México. Y en ese momento, bueno, había yo leído poco. A partir de que él llega, pues busqué su primer libro, que se publica, por cierto, aquí en México, este libro maravilloso de las Islas Flotantes, que publica la UNAM, por cierto. Y ahí yo descubro pues esta línea de trabajo sobre el actor, sobre el tercer teatro y sobre todo sobre la antropología teatral. Así que pues bueno, cuando se anuncia que el Odín Teatret vendría a México y se presenta precisamente en el Centro Cultural del Bosque, presentando dos obras, dos espectáculos, El Millón y Cenizas de Brecht. Así que como público, en primer lugar, pero en ese momento también se abrió un espacio, como se va a abrir ahora, para la cuestión de la pedagogía teatral. Así que entré a ese primer taller
con Eugenio en ese espacio, ahí en el Centro Cultural del Bosque de Limba, para ver los espectáculos, que además fue una experiencia pues realmente única. Esta obra del millón, el resultado de viajes que los actores de Odín hicieron en diferentes países, sobre todo de Asia y Medio Oriente, en el que después de una serie de posibilidades de dirección, Eugenio conjuntó con el pretexto de Marco Polo en sus viajes también hacia el Medio Oriente, hacia el Oriente, ¿no? Que en este caso era un poco como ese pretexto. Y Cenizas de Brecht, que fue también una obra que marcó muchísimo el modo de concebir el teatro, de la manera en cómo él estaba trabajando, sobre todo a nivel de la colaboración creativa con los actores. Así que pues fue impresionante, ¿no? Yo creo que no solo para mí, sino para todos los que conocimos esa posibilidad de trabajo y esta idea del teatro de grupo, que para Europa en la época en la que él empezó fue algo nuevo, en la que todavía no existía ese concepto. O sea, la única manera de hacer teatro era teniendo o un teatro, el espacio concreto, porque así era la única manera de entender teatro como el edificio, o ser parte de alguna institución universitaria o pertenecer a alguna compañía. Pero el hecho de partir de un grupo que podría generar sus propios proyectos, para ahora nosotros es algo pues normal, ¿no? O sea, es lo que sucede, no solamente en el teatro, sino en las artes escénicas en general, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que esto no ocurría y que se presentaba como pues una cosa nueva. Así que cuando Eugenio de pronto, permítame, déjame quitar esto porque si no nos van a estar, se va a empezar a oír el ruidito este. Así que pues eso fue. Y pues a partir de ahí pues ya vinieron otras veces que el mismo Eugenio y Elodim estuvieron viniendo pues bastante tiempo después, ¿eh? O sea, varias oportunidades y cada vez que venían, una vez vinieron al Cervantino, nos fuimos a Guanajuato a tomar ese otro taller por ahí del 89. Y cada vez que venía, pues hacía yo mis entrevistas. Por ahí tengo unas entrevistas a Julia Barley, a esta Iben Nagel Rasmussen, al mismo Eugenio. Todo eso está ahí en los archivos de que en ese momento no se llamaba Danzana, pero pues era la semillita de lo que después se convirtió en este proyecto. Eugenio Barba y tú tienen en común, Jaime, que ambos fueron alumnos, colaboradores de Jerzy Grotowski. Después de conocer a Eugenio durante tanto tiempo, eh, en tu opinión, ¿qué es lo que comparten o qué es lo que compartes con su visión del teatro? Evidentemente son muchas cosas, como ya has mencionado, esta historia y este contacto que se ha repetido en varias ocasiones, en varios momentos históricos, pero desde tu propia filosofía sobre las artes escénicas, además de esto que nos comentas sobre el teatro de grupo, sobre los distintos conceptos e ideas que tiene el Odin Theatre y que fueron revolucionarios en su momento, ¿qué es lo que sigues compartiendo con la visión del Odin Theatre, sobre todo pensando que es una institución de 60 años de existencia? Bueno, pues lo primero es el hecho de que Eugenio Barba, habiendo trabajado 3 años con Grotowski, y además que de ese impulso, dijéramos, de ese momento en el que él después decide, pues ya, no podía estar más en Polonia, según su biografía, y se mueve, emigra a Noruega y ahí pues con toda la inquietud de convertirse en un director de teatro y con todo lo que ya él traía y lo expresa muy bien en sus libros cuando habla de él, eh, pues lo primero era la necesidad de juntarse con actores que tuvieran esa posibilidad y fue ahí donde hace como ese primer encuentro con actores rechazados de la Escuela Estatal de Noruega de teatro y en una manera de trabajar extraña, pues se pone a ensayar en unos refugios antiaéreos y de ahí pues empieza a hacer su primera propuesta escénica. Entonces, obviamente que en ese momento él ya con esta manera de trabajar de Grotowski,
pues se ve inmediatamente por la manera en cómo trabajó con los actores, el espacio que traía. Yo no quisiera hablar de escuela, pero evidentemente sí en esto que es inevitable recibir cuando uno conoce a un hombre como Grotowski, que ante todo es fue una persona que sabía mirar en el exterior, pero sobre todo en el interior del ser humano. Y que más allá de imponer sus propias reglas o de imponer sus propios sistemas, que en un momento dado él procuraba que no se establecieran como tales, provocaba en un momento dado la posibilidad de la semilla, es decir, de algo que pudiera florecer, primero germinar y fructificar dentro de cada persona, dentro de cada uno. Y entonces Eugenio lo que hizo fue aprovechar eso y generar poco a poco su propia línea dentro de lo que era esta línea de tradición, como le llamamos de alguna manera, ¿no? Una línea de tradición que viene más allá de Grotowski, sobre todo por su relación quizás no directa con Stanislavski, este gran director que también pues es importante dentro de la historia del teatro, no nada más a nivel de su estética, sino también de lo que legó a nivel de la formación actoral y de todo su concepto del actor. Recordemos que Grotowski trabajó con uno de los últimos actores que pudieron entrar en esa última etapa de Stanislavski, Zavadsky, y que él pudo encontrar en Moscú, justo cuando estuvo un año en una especialización en dirección escénica, Grotowski. Así que con eso se forma de alguna manera esta línea de tradición que pasa por Barba también. Y en mi caso, pues claro, al momento de que me toca la fortuna de conocer tres aspectos concretos del trabajo. Uno en el que él no estaba haciendo espectáculos de teatro, así concretamente, pero sí hurgando en esta otra manera de trabajar en el espacio, con un actor que no representaba personajes, pero que podía canalizar procesos interhumanos con espectadores que ahora no eran espectadores, sino participantes. Y posteriormente, 5 años después, en el 85, pues veo la oportunidad y bueno, él me vuelve a invitar a trabajar como parte de su equipo y conozco por fin lo que yo había leído en esta recopilación que Eugenio en algún momento hizo cuando se publicó En busca del teatro perdido, primero, así se llamó primero, y que ahora conocemos como Hacia un teatro pobre. Y ahí viene la descripción de mucho de lo que fue en esa época para Grotowski, para el mundo en general, esta manera de concebir el actor. Ya no como un servidor del autor como tal, el autor dramático y un director dictador que le ordena y le dice tú tienes que ser otro y hacer esto, sino otra manera de trabajar con la creación escénica a partir del actor, no a partir ni del director, aunque el director por supuesto canaliza, pero es lo que llamamos y lo que se conoce como el director pedagogo. Cuando Eugenio hace sus incursiones y se da cuenta que la única manera que tiene, bueno, para sostener a un grupo es pues compartiendo los saberes y empiezan a generar también un movimiento de trabajo pedagógico. Así que la manera en que tuvieron para sostenerse era a través de los talleres que ellos podían dar y que podían compartir conocimiento con otros jóvenes. Y así fue. Entonces esa línea del tercer teatro, es decir, de los grupos de teatro que se sostienen a sí mismos, coincide también con el hecho de que con Grotowski, si bien él perteneció más que al tercer teatro a una corriente de teatro subsidiado, es decir, siempre el Estado fue el que sostuvo lo que primero fue en Ópole el Teatro de las 13 Filas y después en Wrocław cuando se hizo el mismo Teatro Laboratorio de Polonia. Cuando él sale de Polonia y se instala primero en París y después en Estados Unidos, de todas maneras la universidad, por ejemplo en este caso de California, lo llama, crea un programa de investigación enfocada en drama objetivo, como le llamó, y ahí es donde yo tengo oportunidad de ver y encontrarme ya con este trabajo del actor ya en el sentido de training actoral, del modo de trabajar con el actor como creador.
Y Eugenio, por su parte, por supuesto, habiendo desarrollado eso, se separa, de alguna manera se aleja ciertamente de mucho de lo que él había trabajado y se va viendo, encontrando él mismo su propio lenguaje, su propia manera de concebir el trabajo del actor, pero siempre con esa misma línea de tradición. Así que creo que esa es la clave. Esa línea de tradición es la que se ha mantenido de alguna manera y con la que coincidimos. Por supuesto, yo siempre digo que el maestro Eugenio Barba para mí no ha sido como el mismo, no he tenido la misma relación como la tuve con Grotowski, en una relación más íntima, más cercana, incluso dentro de un trabajo escénico como tal. Es decir, Grotowski tuvo el interés de dirigirme a mí y de estar en un proceso creativo con un unipersonal. Con Eugenio ha sido más bien dentro de los talleres con los que yo pude trabajar en la misma Escuela Internacional de Antropología Teatral. Y es ahí donde hemos podido como coincidir, ¿no? O sea, todo este tiempo en la que siempre me encuentro primero en la posibilidad de estar como parte de los talleres, no solo con él, sino con Tage Larsen, con Roberta Carrieri, con Julia Barley, en diferentes oportunidades de trabajo. Así es que eso es lo que nos ha unido y creo que esa es la línea de tradición, la que de alguna manera nos tocó vivir. Incluso Eugenio estuvo 3 semanas en el Kerala Kalamandalam, en la escuela de Kathakali. Yo no lo sabía, es decir, cuando yo me fui a la India después de estar con Grotowski en Polonia en el 80 y me fui a estudiar el training de Kathakali, el entrenamiento del actor de Kathakali, pues yo regresé con eso, nada más que yo me quedé más tiempo trabajando prácticamente. Eugenio lo que hizo fue tomar anotaciones como muy buen observador que él y se llevó varios de las técnicas que probaron en algún momento. Así que también tenemos eso en común, fíjate, curiosamente, ¿no? Y que bueno, se conjuntan con otra parte, y con eso termino esta pregunta, en la que la antropología teatral, es decir, esta propuesta de investigación sobre el actor que tiene y que desde 1980, en la primera sesión de la ISTA, International School of Theatre Anthropology, en Bonn, Alemania, se ha venido dando en diferentes países y donde yo tuve la oportunidad de estar en Alemania, precisamente muchos años después, para participar en eso. Así es que, en concreto es eso, o sea, es como una manera de deber, yo me debo a eso que para mí representó un equilibrio entre el trabajo a profundidad con esta propuesta del drama objetivo, con el arte como vehículo, con Grotowski, y de la otra columna, como yo le llamo, es la de la antropología teatral y de la manera de concebir el tercer teatro, en el caso de Eugenio Barba. Y en medio de eso está mi propia propuesta, con la que yo realmente he desarrollado. No pretendo ser barbeano en un sentido, pero tampoco grotowskiano, a pesar de que los orígenes están ahí, porque en este caso, pues de lo que se trata es de partir hacia otro lado para realmente diversificar, y creo que esa es la cuestión, ¿no? Así que pues ese es el punto de convergencia y que en Confluencias queremos seguir manteniendo, y porque las nuevas generaciones, creo, ahora que todavía tenemos a Odín Teatret como una de las compañías y los grupos de teatro más longevos del mundo, junto con el Teatro del Sol, pues creo que es una gran fortuna, ¿no te parece, mi querido Roberto? Definitivamente, Jaime. Y la siguiente pregunta, me gustaría retomar algo que mencionaste hace unos momentos y que me parece fundamental. Pues en la herencia de estos grandes maestros, de esos grandes reformadores del teatro como Eugenio Barba, Jerzy Grotowski, la idea, por supuesto, de no establecer métodos que se reproducen, que se importan simplemente, sino, como Barba lo dice, estos principios que retornan y que pueden marcar el camino propio de grupos y de creadores escénicos que de alguna forma pertenecen a esta línea de tradición. Eh, en ese sentido, el Odin Theatret y el trabajo de Eugenio Barba ha tenido un impacto muy profundo en América Latina. Lo mismo Grotowski, pero ahora que estamos hablando del Odin Theatret, pues el impacto que han tenido en América Latina, en México particularmente, ha sido muy, muy importante. Recuerdo hace varios años en una Odin Week en su sede de aquel momento en Holstebro y Dinamarca, en donde pues ahora están en una sede errante, el Odin Theatre, que Barba decía, bueno, finalmente esto surgió de manera pues alternativa al ámbito de lo institucional,
pero con los años me tuve que convertir en una institución. Eh, pero en ese sentido me gustaría que nos contestaras, Jaime, que nos platicaras, en tu opinión, ¿cuál es el valor y el impacto que sigue teniendo el Loading Theatre? Vemos que en muchas escuelas de teatro hay pues ciertos principios, en las escuelas institucionalizadas de México, en el ámbito académico de México, se siguen ocupando muchas de las ideas surgidas en el seno del Loading Theatre, pues de alguna forma, pues que se pueden rastrear en los libros de Eugenio Barba, a veces sin el contexto histórico y sin, digamos, el fundamento filosófico de estas ideas, pero están ahí, de alguna forma siguen presentes y se siguen reproduciendo. Tú actualmente, ¿cómo ves este impacto del Loading Theatre en el ámbito del teatro mexicano, tanto en el ámbito institucional, en el ámbito independiente, que pues son ámbitos que conoces muy bien? Claro, en lo que podría yo, sin conocer demasiado, pero bueno, por lo que sí me he percatado, es este hecho concreto. Eugenio ha escrito mucho. No tengo varios de sus libros aquí, no todos, pero sí, es mucho lo que ha aportado y que al momento de ser escrito, pues ya hay una referencia que puede ser estudiada. No solamente en las escuelas de teatro, sino en el ámbito de lo que propiamente son las ciencias y humanidades, las artes en general, porque lo que él escribe va más allá de solamente una reflexión sobre el actor, sobre el teatro mismo. Así que creo que desde ahí ya hay una aportación importante y que pues se puede seguir. Si no hay estudiante que no haya leído o por lo menos no se lo hayan pedido, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, donde también existe una línea en concreto, que yo no me atrevería a hablar de eso, porque no la conozco directamente, pero sí tengo referencias de que se estudia a Barba. Y por otro lado, pues en relación con lo que tú me dices, pues yo creo que la aportación y todo lo que ha significado, primero son, me parece, dos aspectos, ¿no? Uno es el hecho de que el concepto del actor todavía permanece como esta convención de alguien que más que representar otra cosa, representará lo que es la literatura de un autor que es importante, que es interesante de representar para convertirse esto en una literatura dramática que después es representada, dirigida por un director y puesta en forma, puesta en escena a través del conjunto de actores que van a representar estas historias. Y por otro, algo que tampoco es algo nuevo, pero yo creo que sí ha tenido mucha influencia, es el hecho del concepto del actor como creador. Es decir, en cada vez que, por ejemplo, ahora me ha tocado ver los trabajos unipersonales que ha traído Julia Barley y de la manera en cómo fueron concebidos, siempre parten de la necesidad, no siempre, pero en mucho, de los mismos actores. Es decir, la necesidad de poder establecer un pretexto para poder llegar a un resultado. Eugenio hace esto, es decir, puede decir, me interesa tu propuesta a la actriz, hagamos algo y podemos canalizarlo desde la visión de su propia dramaturgia como director. Así que pues esa parte también ha sido interesante y es algo que ya es algo común, pues, sobre todo en la danza contemporánea, que es un campo que conozco muchísimo, pero también en lo que podría llamarse el teatro experimental o el teatro que va justamente en la búsqueda de otros lenguajes que no solamente parten de la convención del teatro como literatura dramática. Y por el otro también es el hecho de que el plantear un actor autónomo, un actor que yo le llamo el actor autogestivo, que no dependa solamente de la posibilidad de ser llamado para pertenecer a una compañía o estar en una obra de teatro, sino que puede generar sus propios proyectos. Creo que esa es otra aportación importante, en la que si no tienes un grupo, pues es lo que yo siempre promuevo primero con mis alumnos cuando hago mis talleres, mis cursos, es primero generar tu propia propuesta.
Y es algo que es algo absolutamente normal y como ya algo natural, pues, dentro del Odín Teatret. El hecho de que los actores, incluso en una época en la que había tanta inquietud y tanta riqueza, que Eugenio pudo decir, por eso el Nordic Theatre Laboratorium surgió, para un organismo que permitiera que los actores con todas estas necesidades pudieran sostener a sus propios proyectos. Así que tanto Julia como Roberta como Iben de pronto ya tenían a sus propios actores, alumnos, y ellos se hacían cargo de ellos. Así que el Odín Teatret, por un lado, funcionaba como un grupo con sus actores, pero los mismos actores generaban sus propios proyectos. Claro, todo eso terminó cuando, pues en el año 2022, se hace como esta ruptura donde de pronto el Nordic Theatre Laboratory se convierte en una institución. Ahí sí, para que veas, ¿no, Eugenio? Que en un momento dado ya concebía otra manera y querían solamente crear una sola manera de ver el teatro. Y eso, pues, para Eugenio realmente es otro aprendizaje. Él fue coherente con su origen y dijo no. O sea, para que esto realmente funcione, tenemos que seguir siendo no solo independientes, ¿no? En el sentido de teatro independiente, que también es otro concepto, sino de seguir arriesgándonos. Y de ahí no me sorprende el concepto de ese libro que se llama Quemar la casa, que es esta cuestión del incendio, del hecho de que no todo está asegurado y sobre todo cuando se incendia, cuando se quema, como quemar las naves para realmente decir ahí está el viaje, se pueda llegar a otro lugar sin perder este impulso que de alguna manera está. Entonces, ese es el otro aspecto que creo. Por eso, para mí, cuando yo creé el primer laboratorio de antropología teatral aquí en México, en la UNAM, era esa parte, ¿no? La posibilidad de encontrarme con el actor como creador, pero también generando espectáculos, generando posibilidades que partieran de la pedagogía en el sentido de la transmisión del aprendizaje y de la enseñanza. Ese es otro aspecto, querido Roberto, que creo que sería importante acotar. Así es, Jaime. Pues son 60 años de Loading Theatre con todos estos cambios, con todas estas transformaciones que tú mencionas, con un impulso que sigue siendo vital y que ahora podremos disfrutar en un esfuerzo muy importante, en un encuentro confluencias extendido que pues este año celebra los 60 años de Loading Theatre. Evidentemente tú y yo podremos platicar horas y horas y horas sobre distintos aspectos, sobre Eugenio Barba, el Loading Theatre, tu experiencia. Me gustaría que nos platicaras para cerrar esta conversación, para ir aterrizando en lo que ocurrirá concretamente en enero y febrero. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo se va a celebrar en México estos 60 años de Loading Theatre? Bueno, pues como recordarás, tenemos ya, este va a ser nuestro tercer encuentro. El primero se generó pues con esta oportunidad que aprovechamos, tanto el Odín como un servidor y el Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, aprovechando que ellos iban a venir a México, ya es como parte vamos a decir, de lo que ellos normalmente hacen, se huyen del frío europeo, se vienen acá al Caribe o si no a Oaxaca, vacacionan. Y bueno, aprovechando esa circunstancia, en ese primer 2022, pues pudimos tener a Julia. A Eugenio no, pero lo pude entrevistar. Por ahí hay una entrevista que yo le hice en el aeropuerto, en el Hotel Hilton del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al año. Y en ese mismo momento, pues también coincidió que estaba aquí el Marie Laubik, que fue es de las actrices fundadoras de Odín Teatret, y junto con otra actriz de esos proyectos que te digo que cada uno de sus actores hace, Julia Filippo, que es actriz de la misma Els Marie, pues hicimos un encuentro ahí, ¿no? Confluyeron todas estas circunstancias, se organizaron talleres, conferencias, se proyectaron algunas películas que tenían que ver con una demostración de Els Marie. Luego en el siguiente año, pues se vuelve a organizar otro taller. El primero fue este mismo que va a haber este año, lo organizamos la primera vez, que es un taller de actuación. En esta ocasión tuvo mucho éxito, no pudo entrar toda la gente, lo vamos a repetir. Y al año siguiente se hizo un taller de voz
igual se hicieron demostraciones en la Carpa de Mente, en un espacio muy generoso por parte de estos amigos del Circo de Mente. Pero ahora lo que vamos a tener es ya la presencia no solamente de Julia, si bien el año pasado, perdón, en enero de este año, tuvimos a Eugenio Barba, lo invitamos a un conversatorio en el que tú tuviste, por supuesto, la gentileza de aceptar nuestra invitación para que tú condujeras ese conversatorio. Pero ahora ya cambió la situación. En ese momento, en ese conversatorio, si tú te acuerdas, se anunció que para este año, para el próximo año iba a ser el aniversario y que casi como un reto, Eugenio nos puso ahí, espero que nos veamos para el 60 aniversario de Odín. Así que pues transcurrió este año y pues ahora lo que tenemos y viene en puerta es un programa muy completo que se va a poder ver y conocer próximamente en dos etapas. La primera etapa es en enero, del 13 al 18 de enero, es un taller. Este taller que te digo que vamos a volver a dar la oportunidad a jóvenes que lo puedan aprovechar, que se llama El Susurro del Desierto. Es un taller de actuación, dramaturgia actoral. La cuestión es que le digo dos etapas porque es del 13 al 18 de enero. Después va a haber una pausa que va a aprovechar Julia para descansar. Y después, a partir del 1 de febrero, vamos a tener proyección de dos películas, una de ellas con la presencia del director Stefano Di Budo, es hijo de Pino Di Budo, el director del Teatro Potlatch, que va a ser interesantísimo de ver con él, porque lo va a presentar. Lo invitó Eugenio a que también se integrara a esto. El uno y el 2. El primero va a ser El arte de lo imposible, que ya la hemos proyectado aquí, pero que es muy interesante, habla sobre la biografía un poco de Eugenio Barba. Y en la otra, pues habla de algo que se llama Festuche, que es una celebración que se hace en Dinamarca, pero que habla mucho de Odín Teatret. Y después de eso, pues ya vamos a tener... algo que no mencioné, perdón, me voy a regresar un poco. Durante el taller vamos a tener 3 espectáculos didácticos, demostrativos con Julia Barley, y vamos a tener las 2 primeras funciones de compasión. El último espectáculo de Odín Teatret con Julia Barley en una propuesta unipersonal. Entonces ya después volvemos otra vez a tener aquí ya no solamente a Julia y a Eugenio, sino también a Elsmarie Laubik, Rina Skill, Ulrich Skill de esta nueva conformación de Odín Teatret para presentar otro espectáculo más que es La Quinta del Sordo. Es un capricho sobre Goya, Goya el pintor. Y eso también va a ocurrir aquí. Y estas dos obras, la de Compasión y la de La Quinta del Sordo, Compasión volverá a tener otras 2 funciones, pero esta vez en el Teatro del Galeón, y La Quinta del Sordo en el Teatro Julio Castillo, gracias a que la Coordinación Nacional de Teatro nos abrió sus puertas para poderlo hacer así, de esa manera. Todas estas fechas de todo lo que se van a poder encontrar va a ser en la página del Artes, que aparecerá en pantalla su dirección. Habrá también 2 encuentros también muy interesantes que Eugenio propuso y que suele hacer en los diferentes países donde está. Se encuentra con directores de teatro. Se hacen planteamientos acerca de la dirección, se hacen preguntas o se plantean casos concretos de dirección escénica y Eugenio los analiza de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su manera de trabajar. Yo le propuse que también lo pudiéramos hacer con gente de danza. Así es que va a haber otro encuentro con coreógrafos y coreógrafas que quieran estar dentro de esta, que va a ser en otro día. Y pues eso va a ser un encuentro de 3 horas cada uno. Así es que va a ser riquísimo participar. Y va a haber 2 clases magistrales. En esta ocasión dividió un tema de toda una masterclass que él hace. La dividió en 3. Esta vez nada más habrá tiempo para hacer 2 masterclass. Y todo eso pues en el Teatro Varsovia, lo mismo que las demostraciones de enero. Así que pues no quiero revolver mucho la información porque bueno, estará lista, ya está de hecho la programación en la página del Artes y en nuestras redes sociales. Así que va a estar pues completísimo y vamos a rematar gracias a la Dirección de Teatro de la UNAM que nos abrió también un espacio en el Centro Cultural Universitario con una reunión
de amigos de Odín Teatret, y yo me atreví a ponerle el título de El pueblo secreto de Odín Teatret. En alguna ocasión en una entrevista él me dijo, Jaime, tú eres parte de este pueblo secreto de Odín Teatret, porque de alguna manera has podido tener esta complicidad con nosotros. Y bueno, todos los amigos de Odín Teatret mexicanos, no todos son mexicanos, pero que vamos a estar presentes en esa reunión, vamos a tener un conversatorio, una especie de charla que en esta ocasión es el doctor Arturo Díaz Sandoval, director del CITRU, que lo va a conducir y que va a tener lugar en la sala Carlos Chávez el 7 de febrero. Es la fecha que ahorita doy, pero en realidad todo podamos encontrarlo ahí en la página. Así es que como ves, pues sí, nos costó mucho trabajo hacer esto, pero es la verdad por dos factores importantes, ¿no? Gracias a la generosidad de Eugenio Barba, que pudo hacer posible estos viajes, y por otro lado también, pues porque ahora van a participar como colaboradores muchos amigos que son amigos del Odín, que son amigos del laboratorio y que sin ellos no sería posible. No los menciono, pero están dentro de siempre en el programa, trato de que aparezcan los créditos. Y por supuesto la extensión, ya con eso termino, que va a haber en Guanajuato, que está coordinando una colega, amiga y alumna también de algunos de mis cursos, que se llama Eugenia Cano. Y allá, recibido por Lola Lince, por cierto, en su espacio, dará un taller para el Instituto Estatal de Cultura, un taller de voz y una demostración sobre voz allá en Guanajuato, en ese inter, antes de que regrese de su descanso a México. Así es que eso va a ser también en la última semana de enero en Guanajuato. Así que pues aparte de eso, y ya al final, aunque ya no tiene que ver con el encuentro, esto facilitó la posibilidad de que se pudiera tener un vínculo con la Universidad Iberoamericana, que lo va a invitar después de que termine con nosotros a dar un taller de antropología teatral en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Así que como ves, pues ha tenido mucha riqueza y pues ahí estaremos. Pues ya lo escucharon, consulten todo el programa en la página del arte, es un programa muy completo, creo que es una celebración que no pueden faltar todos los amantes del teatro, disfrutar de estos talleres, de estas demostraciones de trabajo, de los espectáculos, la voz de Eugenio Barba en estos conversatorios. Jaime, para cerrar me gustaría que a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que hicieras esta invitación, que les digas por qué no se pueden perder esta jornada, este encuentro Confluencias 2024, celebrando 60 años del Odin Teatro. ¿Cómo no? Bueno, pues qué mejor oportunidad, sobre todo para las nuevas generaciones y para las generaciones que como la mía ya lo hemos hecho, de conocer directamente el trabajo de un grupo que no solamente se ha sostenido por sus convicciones y por la necesidad de mantener una coherencia, no solo artística, sino humana, en esta parte del trabajo de teatro de creación, del teatro que se genera desde el grupo. Así que, pues, no solamente tendrán oportunidad de conocer el trabajo escénico, sino también lo que está detrás de este, que tiene que ver con este trabajo de investigación y de pedagogía teatral, y que pues vamos a abrir estos espacios para que ustedes tengan la oportunidad, tanto los jóvenes como quienes ya son unos profesionales, que puedan aprovecharlo, porque aquí en México es cuando inician estas celebraciones mundiales, que seguramente se estarán realizando en todos los países, tanto en Latinoamérica como en Europa, de este importantísimo grupo que cumple 60 años de actividad ininterrumpida, teniendo a este maestro, el maestro Eugenio Barba, a la cabeza, y que ha servido realmente para inspirar a tantas y tantas generaciones como la mía, como la de muchos de los jóvenes que siguen también trabajando con su propia línea de investigación y de creación. Así que no se lo pierdan. Pues ahí está la invitación, Jaime, como siempre te agradezco la generosidad del tiempo, siempre es un placer platicar contigo y estaremos muy pendientes de lo que ocurrirá a principios de 2024, en enero y en febrero. Muchas gracias. Gracias a ti por supuesto, por la oportunidad de compartirlo contigo.
Pues ahí está Jaime Soriano. Recuerden, Confluencias 2024 a partir del mes de enero con esta celebración de 60 años de Loading Theatre. Soy Roberto Eslava en esta serie Perfiles en Acción para Danza Net. Muchas gracias.